Un cordial saludo a todos. Es un placer compartir este tiempo con ustedes. En el día de hoy trataremos un tema que es poco frecuente. Se trata sobre el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo. Este síndrome, haciendo un poco de historia de este síndrome, las manifestaciones clínicas clásicas de este síndrome es una neuralgia del pudendo, o sea, un dolor neuropático en el área genital y perineal, descrito ya por Amarenko en 1987. Él primeramente lo describió en personas que realizaban deporte, en este caso el ciclismo, por permanecer mucho tiempo en esa posición traumática. Ya en 1991 Jafik describió la técnica para la descompresión del nervio pudendo, que esta afección afecta más a las mujeres y el tiempo medio de diagnóstico puede oscilar entre 4 años con un rango de entre 1 y 15 años, y los médicos visitados antes del diagnóstico oscila entre 10 y 30 profesionales de la salud, y se desconoce exactamente la incidencia real de la enfermedad. Hablando un poco de anatomía, este nervio pudendo se origina o parte después de las raíces sacras o a expensas de las raíces sacras S2, S3, S4, teniendo un trayecto un poco tortuoso hacia la región perineal, y así tiene 3 ramas: un nervio rectal inferior, un nervio perineal y el nervio dorsal del pene, o el que se inerva la zona del clítoris en la mujer, que tiene su composición: un 30% es autonómico y un 70% es somático, y a su vez este 70% somático se divide en 50% sensitivo y un 20% motor. Ahora, la inervación del nervio pudendo, la parte sensitiva se va a encargar precisamente de la sensibilidad del periné y los genitales, y la parte motora del esfínter anal externo, elevador del ano, músculos bulbo e isquio cavernoso, esfínter uretral, músculos perineales profundos y superficiales, y la parte vegetativa tendría que estar en relación con la erección y la sensación de necesidad urinaria. Hay ciertos puntos o puntos críticos por donde el nervio discurre, y es más frecuente que en ese punto ocurra el atrapamiento del nervio como tal. Dentro de esos puntos, el más común es la pinza entre los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. Otro punto crítico está a nivel del canal de Alcock, y otro punto crítico es a nivel del proceso falciforme. Dentro de las causas que pueden producir la alteración de este nervio o la afectación de este nervio, van a existir ciertas profesiones o oficios que impliquen mucho tiempo sentado el paciente. También los antecedentes de trauma, incluso mucho tiempo después de haber aparecido este trauma, y aparecen los síntomas de la neuralgia típica del pudendo. Y también se recoge como antecedentes el parto vaginal y la episiotomía. Dentro de la fisiopatología del síndrome de atrapamiento del nervio pudendo, vamos a hablar someramente que hay factores vasculares, factores iónicos y factores mecánicos. Dentro de las manifestaciones clínicas, el dolor es el síntoma predominante, es un dolor neuropático, o sea, quemante, punzante, asociado a prurito, y puede ser en forma de descargas intermitentes. También se acompaña de síntomas urinarios como vejiga irritable o micción con obstrucción, y también puede acompañarse de disfunción sexual, ya sea dispareunia o excitación persistente. También este síndrome puede dar manifestaciones en cuanto a la continencia, o sea, una incontinencia que puede ser urinaria o fecal. Al examen físico podemos encontrar ciertos signos al examen físico, como los músculos acortados, doloridos y con aumento de volumen en la región perineal, dolor a la palpación en la emergencia del conducto de Alcock, lo que se llama el signo de Tinel, y una disminución de la sensibilidad de la región perineal y anal.
En esta diapositiva vemos la representación gráfica del examen de estos signos físicos, el signo de Tinel y el test de pinza rodada o skin rolling test. Dentro de los exámenes paraclínicos, bueno, indicaremos el ecodoppler de los vasos pelvirrectales o pelviperineales, estudios electrofisiológicos, potenciales evocados, umbrales sensoriales, estudios también de la vía autonómica, o sea, la respuesta simpática cutánea, la electromiografía de los músculos dependientes del nervio pudendo, los reflejos sacros y también la resonancia magnética y la tomografía axial, así como bloqueos diagnósticos, o sea, bloqueos terapéuticos diagnósticos, ¿no? También, como toda enfermedad que es un poco difícil el diagnóstico, siempre aparecen los criterios. En este caso no es la excepción, entonces aparecen los criterios de Nantes que o sea, deben coexistir dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores. Entre los criterios mayores está el área dolorosa en terminación del nervio pudendo, la reproducción del dolor al presionar el tronco del nervio pudendo y la mejoría de al menos 12 horas tras inyección de lidocaína en lugares anatómicos concretos del recorrido del nervio pudendo. Entre los criterios menores está el dolor neuropático, la existencia de una posición dolorosa y o antálgica y la existencia de un factor causal, por ejemplo, trauma, cirugía o parto o caída o algún deporte que implique traumatismo sobre la zona afectada, sobre el perineo. Y también la ausencia de otra causa de dolor en el área pélvica, como va a ser la endometriosis o los miomas uterinos. En el tratamiento del dolor, bueno, indicamos el tratamiento sintomático del dolor, el tratamiento con infiltraciones locales anestésicas y o esteroideas, la fisioterapia, la radiofrecuencia, el relleno con tejido adiposo autólogo y también se pueden usar las células madre. Dentro del tratamiento quirúrgico hay diferentes técnicas, o sea, técnica transperineal, técnica transglútea, transisquiorrectal o transvaginal y mediante cirugía de mínimo acceso. Como ustedes se habrán percatado, este síndrome no es tan raro. Lo que hay veces que se nos pasa el diagnóstico, o sea, no llegamos al diagnóstico adecuado. Y como vieron, los pacientes generalmente están mucho tiempo yendo a la consulta, pasan de médico a médico y no se llega a un diagnóstico correcto. Y sobre todo, estos pacientes hay que atenderlos también desde el punto de vista psicológico, porque son pacientes que vienen afectados psicológicamente, que traen trastornos en diferentes esferas, en esferas sexuales, genitourinarias, que le producen muchas alteraciones psicológicas, por lo cual hay que dedicar tiempo y el interrogatorio y todos los exámenes físicos y exámenes paraclínicos dirigidos al diagnóstico, si no, no llegamos a este diagnóstico. Muchas gracias, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes.